Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Estamos a punto de terminar la temporada 12. Y antes de empezar, os quiero contar sobre un libro que ha cambiado muchas vidas y está dando mucho de qué hablar. Creo que ya sabéis de qué libro estoy hablando, del libro Dolor, Maestro de Vida de Lourdes Ruán. En él, ella nos cuenta cómo logró escapar de ese dolor profundo y trascender en la vida, cómo encontrar sanación y felicidad. No fue fácil, hubo muchos obstáculos, pero salir de la oscuridad es posible y descubrir el propósito de tu vida, encontrar sentido y compartir este mensaje con todos los que deseen transformar su propia vida es uno de los puntos principales de este libro. Como la decisión, la disciplina, la fuerza de voluntad y el coraje son necesarios para superar los obstáculos. No importa si son enormes, no importa si son muy oscuros, nosotros podemos salir de cualquier desafío que se nos plantee. Esta es una de las enseñanzas del libro Dolor, Maestro de Vida que puedes encontrar en amazon.com y que desde aquí, desde Lengua, te recomendamos. Recuerda seguir a Lulu Ruán en sus redes sociales y comentar el libro en amazon.com una vez que lo leas. Una lectura 100% recomendable. Bienvenido a Lengua. Hoy tenemos un episodio muy interesante, como todos los episodios, pero hoy es especial porque esta persona no es una celebrity, no es famoso, no sale en las portadas de revistas, no es un influencer, no, pues no sé, tiene otro empleo, otra finalidad, mucho más interesante que ser influencer, creo yo. Se llama Víctor Manuel Juárez Estrada y, bueno, está conectado desde su coche. Así es, Jorge, al contrario, te agradezco mucho, en verdad, el espacio que me otorgas y es un placer estar en tu programa Lengua, precisamente. Y estoy a tus órdenes. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, nuestro contacto, nuestra amiga en común es Lulu Ruán. ¿Quieres mandarle algún mensaje? Claro que sí, además que es una gran escritora, tengo un aprecio bastante significativo para ella, pues gracias a ella precisamente estamos en esta entrevista y te estoy conociendo y estoy llegando a otro tipo de público también y a todos los hermanos españoles les mando un fuerte abrazo y en todos los lugares que nos hagan el favor de sintonizarnos, en verdad es mi reconocimiento para ustedes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo más o menos sé qué haces, a qué te dedicas, pero imagínate que alguien te pregunta, oye, Víctor, ¿tú a qué te dedicas? Porque sé que trabajas en medios de comunicación, pero no sé qué haces. Muy bien, yo soy periodista, pero por accidente, verdaderamente. Yo estaba estudiando economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y por motivos diversos, entre ellos políticos, me suspendieron y tuve la suerte y tengo la suerte de tener muy buenos amigos sacerdotes y me invitaron a trabajar una revista en México que seguramente la gente la pueda identificar, que se llama Revista Proceso, con don Julio Scherer García, quien lamentablemente ya falleció, y con el padre Enrique Maza. El padre Enrique Maza me llama y me dice que me fuera a trabajar con ellos a la redacción, y pues yo no sabía nada de eso, y desde ese entonces, desde el 1980 más o menos, comencé a ejercer el noble oficio del periodismo, y pues con Vacas Sagradas en ese entonces ahí en Proceso, que es una de las revistas más reconocidas, no solamente en México, sino a nivel mundial, en la época de don Julio Scherer García, y de muchos españoles que
después de la guerra civil, llegaron precisamente a México y algunos de ellos, con una calidad humana y profesional, trabajaban ahí en la revista Proceso, entre ellos, por ejemplo, Pedro Alicedo, otro gran, en verdad, gran hombre, don Francisco Fe Álvarez, que él después me lleva a trabajar a un diario allá en Nuevo Laredo, y así entre ellos varios grandes amigos que hice españoles en la revista Proceso, y así inicié, fíjate, o sea que fue por accidente. Cuando dijiste que por varias razones, me imaginé que por alguna novia o algo así. No, qué bueno hubiera sido, no. Y lo que pasa es que en aquella época que yo estudiaba en la universidad, en la UNAM, conocida en la UNAM aquí en México, en la Facultad de Economía, pues era muy política, y había gente igual también, españoles y de profesores de varias nacionalidades, y la gran mayoría casi de ellos era de índole de izquierda, y muchos de ellos hasta marxistas, otros socialistas y otros marxistas leninistas, etcétera. Y la verdad era una universidad muy combativa. Entonces, pues siempre me gustó el activismo político y trabajar principalmente con los trabajadores y con campesinos, que eran las áreas que yo más manejaba por allá. Y de repente, pues desde la preparatoria ya me habían expulsado, pero mis profesores, porque con humildad lo digo, siempre he sido buen estudiante, porque un gran profesor me dijo una vez que para ser buen dirigente, antes tenías que ser un buen estudiante. Porque regularmente dicen, no, es que no soy buen dirigente, pero no soy buen estudiante porque no me alcanza el tiempo. Entonces, no, eso no es así, eso es demagogia. Un buen dirigente tiene que ser primero buen estudiante, y pues le seguía, y me gustaba mucho la escuela. Yo estudié en CCH Vallejo, que es una preparatoria que va directamente te hace la inscripción directa automáticamente a la universidad, a la UNAM. Y así, entonces, pues de repente que me expulsaron ahí, pero llegaron mis profesores y me avalaron, me dieron mis calificaciones y me pasaron a la universidad, a la Facultad de Economía, pero de ahí ya no pasé. En el en el tercer año, me dijeron que definitivamente estaba fuera de la escuela. Pero por una de las épocas por mi activismo, te involucran. Es como todo México, y igual como muchos países en aquella época, si te querían quitar privilegios o detener, pues siempre te vinculaban con grupos que en verdad ni eran. Y como en la facultad había, por ejemplo, gente, estaba hasta la oficina de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, había guerrilleros que eran muy conocidos ahí de Colombia, por ejemplo, y así diferentes movimientos. Entonces te vinculan, aunque no pertenezcas a ellos, y pues te dicen que no va de acuerdo a lo que a los estatutos universitarios, y pues no tienes nada que hacer ahí supuestamente, ¿no? Y te expulsan. Te dan las gracias y te dicen hasta luego. Ni las gracias te dan, te dicen nada. Que hasta luego, y así con enojo y desprecio y todo eso, ¿no? Pero entonces, me imagino que lo pasaste bastante mal, ¿no? Fíjate que fueron unas de mis, desafortunadamente, de mis épocas y situaciones muy difíciles, y bastante, porque de repente como que te quitan el suelo, ¿no? Como que dices, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy? ¿Cómo decir a mis padres, ¿no? Que ya no estudio, que ya me expulsaron de la universidad, ¿qué voy a hacer, no? Entonces sí, la verdad se vuelve una situación muy complicada, te deprimes mucho, te hace mucho daño ese tipo de situaciones, porque no te dan la oportunidad de irte a otro lugar. Yo estudié aquí en México, para irte a estudiar ingeniería, más en esas carreras, hay una escuela superior que es similar a la universidad, pero se llama Instituto Politécnico Nacional, que es más en el ramo de ingeniería. Y también yo hice aquí se llama vocacional,
que es la antesala para entrar al IPN, muy Instituto Politécnico Nacional, muy famoso también, y también estudié SSH Vallejo, que es el que te encamina a la universidad. Entonces, quise regresar al Politécnico, pero no puedes, o sea, totalmente te suspende, ¿no? O sea, te cierran todas las puertas. Se te cierra todas las puertas académicas, desafortunadamente, y había algunos ya grupos políticos, principalmente partidos, que después me ayudaban y me decían que me podían buscar una beca. Me dio Francia, me dio una beca para Francia, y me daba Cuba otra beca, pero ya no las acepté, y fue cuando me fui a la revista Proceso. Estamos hablando que tenías ¿cuántos años? 20 años. Pues era súper joven. Sí, la verdad que sí, bastante joven. Pues más te daña psicológicamente, ¿no? Pero sí, bastante joven, y sí, fue muy dura, una época muy dura, pero fíjate que la vida, la verdad, y lo digo con mucha humildad y agradecimiento, siempre me ha tratado muy bien. No sé por qué, pero le agradezco tanto, porque no duré mucho tiempo así, es un par de meses, cuando hablo con el padre Enrique Maza, que era uno de los pilares de la revista Proceso, y me dice, vente a trabajar acá como periodista. Le digo, pero padre, yo no sé nada, absolutamente nada de eso, no tengo ni idea. Claro, porque tú habías estado estudiando economía. Economía. Uh-huh. Yo ya iba en el sexto semestre, y son 5 años, son 10, y faltaban 2 años, pero ya después me fui de oyente, y algunos profesores te dejan entrar, otros ya no te dejan, pero no te dejan participar. Fue muy triste ese tiempo, ¿no? Entonces me quedé en la revista Proceso, y de ahí como al año, que comencé me decían que no escribía tan mal, no sé por qué me lo dijeron, la verdad, pero yo decía que escribía pésimo. Me dio don Julio Scherer, y otro gran exiliado político en México, en el Canal 11 de televisión, que es del Instituto Politécnico Nacional, Víctor Bió, que Víctor Bió fue fue uno de los directores de prensa del presidente asesinado Salvador Allende, o del presidente Salvador Allende de Chile, y cuando se exilia, después de varios países por Europa, llega a México y lo hacen director del noticiario del Canal 11. Y hacemos contacto, y también comencé a colaborar con él en los noticiarios, y los dos, Proceso y Canal 11, me envían de corresponsal a Centroamérica, ¿no? Yo dije, entonces, yo no sé nada todavía apenas estoy aprendiendo, pero dijeron, no, ya creo que ya puedes. Y pues me fui primero llegué a El Salvador en el 81 exactamente, 21 años tenía cuando llegué como corresponsal de guerra, y te digo que la vida no me ha tratado nada mal, porque yo llego y me dicen, haces el contacto con un corresponsal que teníamos muy bueno, y a quien le debo mi vida realmente, o parte de mi vida, porque le debo a muchos. Se llamaba Luis Albarrán, que había sido también periodista de Proceso. Llego con él, y de Canal 11 me dicen, vas a trabajar, el camarógrafo va a ser, y seguramente lo han de ver, ya mucha gente lo va a situar, se llama Epigmenio Ibarra. Él es tiene una compañía aquí en México que tiene, y a nivel mundial principalmente, y es uno de los que siempre está filmando al nuevo gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador como a Claudio Sheinbaum. Siempre está grabando todo, y ha sido un corresponsal de guerra súper reconocido, y ha estado en todas las guerras del mundo, ¿no? Y cuando llego yo me dicen, pues va a ser Epigmenio, pero yo dije, bueno, Epigmenio. Yo llego y en el hotel hago el contacto, le digo, Epigmenio Ibarra. En ese entonces él era un monstruo de
de la cámara, le digo, perdóname. Me dice, oye, pues estás de chavo, le digo, pues, gracias, le digo, pues, digo, la verdad es que yo no sé qué estoy haciendo, pues, no tengo mucho conocimiento de esto y menos de televisión tanto. Había hecho algunas cosas ya para la televisión ahí con ellos fue mi camarógrafo él y mi gran amigo Luis Albarrán, periodista también. Él estaba en en IPS, creo que sí se llamaba la agencia de no era italiana, era española, creo. No recuerdo de dónde era la agencia, pero de una agencia noticiosa. Y ya 3 años por allá me la pasé cubriendo la guerra. 3 con años. Con estos salvajes. Madre Sí. mía, ¿y nunca pasaste miedo? Porque cubrir una guerra... Mira, la verdad es que todos los días sientes miedo. O sea, bueno, eso es lo que a mí me sucedió. Sí, sí, porque y no sé si realmente Luis Albarrán y Epigmenio Ibarra sentían miedo porque me decían, vamos y veíamos a gente que la habían eh, despedazado, pero totalmente, ¿no? Así en tortura y en la guerra de El Salvador ves cosas que son inimaginables en verdad y que te dañan mucho al cerebro humano, y por eso amo mucho a los salvadoreños, porque los niños de posguerra son los que están aquí en Estados Unidos y en otras partes que vienen con daños psicológicos que son irreversibles, son permanentes, porque fueron muy duros esos años de guerra, de torturas, de desapariciones, de encarcelamientos, y hombres y mujeres, de masacres, así que se daban, llegaba el ejército y te masacraba, y había gente que encontrabas así regada en las carreteras sin cabeza, ¿no? Y la cabeza al lado, o totalmente descuartizados, así horrores que veías en la guerra, ¿no? Hubo una que en el penal de Marión, Estados Unidos tenía un ácido que ya lo habían utilizado en Vietnam, tengo entendido, y no era en la PAN, sino era otro, que ese te lo riegan así en el cuerpo y te carcome, te va carcomiendo hasta se ve el hueso y todo así como, y a los presos, a los guerrilleros o a la gente que agarraban para sacar la información, después por ahí les metían así el dedo, ¿no? O a las mujeres y todo eso. Era impresionante. Y la gente, fíjate que lo que pues, apenas cuando yo iniciaba, pues todo eso era asombroso para mí, yo tampoco lo podía creer. Y la gente decía, no creo que pase eso. Pues se grabaron varias de las películas que yo tuve que sacar de El Salvador. O sea, duré 4 años, pero iba y venía, me mandaban a Costa Rica a descansar un poco, y después a la Ciudad de México, y después regresaba y así, ¿no? Uh-huh. Pero lo impresionante de todo esto, de esas películas, es que las metimos acá a Estados Unidos y las iglesias estaban impresionadas, ¿no? Si la gente supiera el gran apoyo que tiene la iglesia de diferentes denominaciones, católica y evangélica o cristiana, a los movimientos revolucionarios o civiles, es impresionante, porque cuando les pasas esas películas, en verdad que lloran y no lo pueden creer, ¿no? Entonces ellos hacen colectas muy fuertes y mandan ayuda humanitaria a todos esos lugares, tanto a las organizaciones cívicas o humanitarias como al pueblo en general, ¿no? Entonces, sí fue una época muy difícil. Creo que los que vivimos alguna vez la guerra, tiene ciertos, también, no es que estés loco, no vayan a creer a ese nivel, pero sí sientes, sí tienes ciertas daños, ¿no? Que se te cambia tu vida. Bueno, la mía cambió definitivamente, no vi la vida como la veía yo, ¿no? Entonces, como a mí en mi caso me hizo, creo, más humano, entender más a la gente, como que te sales un poco de la sociedad normal, entre comillas, ¿no? Pero vivir la guerra pues, yo nunca, no la recomiendo.
y es cuando le dices a los padres, porque después me vine a Estados Unidos y fui maestro de padres migrantes y les recomendaba mucho, no, no es que no seas disciplinado, pero no gritar como normalmente los padres hispanos o mexicanos tenemos eso, la costumbre de gritar mucho o de insultar mucho a los hijos y en verdad el daño que tú los ves cuando dices, ¿cómo le puedo gritar a un niño de esa naturaleza, no? O calificar a estos, cuando vienen las caravanas, estos migrantes, ahí vienen estos, vienen todos sucios o algo, cuando vives la extrema pobreza, en el mundo infrahumano verdaderamente, que dices, no puede ser posible que cerca de mi país viva este tipo de personas de manera tan infrahumana, es increíble, ¿no? Y sobre todo los niños. Entonces, sí cambia, sí te cambia. Y ya no quise regresar a estudiar economía, me quedé en el periodismo. Definitivamente te atrapó. Hombre, estuviste muchos años de corresponsal de guerra. Después de tantos años, porque estamos hablando que eso fue en los 80. Sí, exactamente, del 81 al 84, aunque después regresaba, obviamente, pero ya era haciendo otro tipo de actividades. Íbamos a llevar a las escuelas que eran muy pobres, llevábamos pues computadoras, pupitres, todo lo que era artículos escolares, así, y tratamos de ayudar a la gente, sobre todo pobre, pues ayudarse a construir casitas, ¿no? Muy humildes, muy simples, pero tratábamos de ayudar, porque digo, quedas impactado. La verdad, ojalá que una vez la gente viera la realidad de esas personas que viven en una guerra, o todavía, mira, en México, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, que es el país supuestamente más poderoso del mundo, bueno, que lo es, pero no en muchas cosas, la gente vive en pobreza y en extrema pobreza. Y cuando llegas a decir extrema pobreza, a veces no se entiende, no puedes identificar en sí la palabra tan profunda que es, ¿no? Y es vivir en condiciones infrahumanas, o sea que no es posible que un humano pueda vivirlas de esa naturaleza. Y sí, la verdad es muy difícil. Y es en México, es en Centroamérica y obviamente en Sudamérica, que todavía no tengo el placer de conocer todavía por allá, pero casi todo Centroamérica lo conozco y sé lo que es esas personas, muy sufridas. Ya que sacaste el tema de los migrantes, ¿qué opinas de la situación política ahora mismo en Estados Unidos con nuestro amigo Trump? Perdóname, no es mi amigo. No. Es una forma de hablar, no, tampoco el mío, tampoco el mío. Yo sé, ya lo que yo sé. Mira, realmente, después de aquí, cuando yo llego a Estados Unidos, hay un diputado demócrata que es muy combatiente, México-americano, o bueno, él sí es chicano, porque siempre hay se diferencian en que son mexicanos o chicanos, y diputado con el que trabajé, que conocí en El Salvador, que fue a hacer unas declaraciones que creía que estaba en Estados Unidos, dije, aquí lo van a matar, y hice contacto con él, nos hicimos buenos amigos, y me fui a trabajar con él 20 años en el Congreso Estatal. Realmente Estados Unidos es un país, y no es que lo diga así, pero sabemos muy bien conociendo su historia, viéndola cómo ha ido a través de los años, es un país pues totalmente racista, ¿no? Discriminatorio, eso no cabe duda, ¿no? Desde sus orígenes, etcétera, lo que ha pasado en sus diferentes etapas, desde la esclavitud, desde los afroamericanos o esclavos provenientes de África, y después con los hispanos siempre han sido muy severos, muy duros. Desde 20 años para atrás, de aquí a 20 años para atrás, de esta fecha 20 años para atrás, el Congreso Estatal, por ejemplo, de Texas, que es gobernado por un republicano, Greg Abbott, que se llama, mira, en cada sesión legislativa, que se llevan a cabo cada 2 años, en cada sesión hubieron más
siempre habían más de 1,000 iniciativas de ley que era quitarles la ciudadanía a los niños, de hijos de padres nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, quitar los servicios médicos a a las embarazadas, a los indocumentados, quitarles la escolaridad, que no pudieran asistir a las escuelas los hijos de indocumentados, de que no puedan rentar. Y hubieron aquí se llaman ciudades, pero son como suburbios o colonias del centro, por ejemplo, de Dallas o de Madrid, por ejemplo, que no te dejaban rentar. Y siempre ha sido tanto republicano como los demócratas. Afortunadamente hay demócratas un poco más honestos que sí verdaderamente pelean por las causas del migrante, pero te lo digo con toda sinceridad, después de conocer más o menos bien la política de Estados Unidos, no solamente es Donald Trump, y no es Donald Trump en sí, sino su oligarquía que gobierna con él, ¿no? Aquí ganan las elecciones, no con las campañas como estamos acostumbrados a que vayan a lugares y estén en mítines y todo eso. No, las ganas dependiendo de la cantidad de dinero que llegues a juntar para esa elección, porque te vas a difundir a través de los mejores medios. Y entonces cuando dicen, pues yo avalo a este candidato por tal, pues que ya le pusiste muchísimo millones en esa campaña. Entonces, realmente es Trump, pero dentro de él o con él, toda un sector oligárquico. Cada vez, lo preocupante es que son cada vez más de ultraderecha violenta. Cuando Trump la primera vez gana la elección, habían alrededor, según los datos de inteligencia de Estados Unidos, alrededor de entre 500 a 750 organizaciones de ultraderecha y de derecha, más o menos, no tan violentas, algunas violentas, pero no tanto. Después con Trump, en su primer periodo, el número se cree que hay alrededor actualmente en no menos de 3,500 organizaciones de ultraderecha, pero de la ultraderecha violenta. Y si te das cuenta, incluso con la toma del Congreso, el Congreso Federal, son movimientos bastante racistas y discriminatorios. Nada más para que tengamos una idea en este momento. Si analizamos la última campaña de Trump, se dan cuenta que nunca habló de beneficios sociales, ni académicos, ni de vivienda, ni laborales. No hubo. Su riqueza electoral fue y la encontró en el sufrido y siempre golpeado sector del inmigrante. Como no tiene quien lo defienda, ahí se metió y obviamente su sector electoral que lo lleva a la presidencia, pues ahí encontró y era la lucha, si se dan cuenta siempre, es los migrantes somos los culpables de todo, somos los que hacemos la violencia, somos los que tenemos la droga, somos los que violamos, y la verdad, eso no es así. Eso es una vil mentira que mucha gente, incluso hispana, por ejemplo, Texas fue un tiempo demócrata con la gobernadora Ann Richard. Bueno, una vez que perdió, siempre ha sido republicana, pero había sectores cerca de Dallas todavía que eran demócratas. En la actualidad, con el voto latino, por los migrantes que ya no querían, los mismos migrantes que vinieron como inmigrantes indocumentados, ya no quieren que venga más, porque esa repetición de la demagogia de que somos malos, de que venimos a dañar, pues simplemente sí la toman mucho en consideración y votan a favor de Trump para que detenga. Y se dan cuenta es ahora que su bandera de lucha es detener al migrante en la frontera, que ya se hizo, pero no ha cambiado nada. Y mientras
el pueblo estadounidense, y después una vez podemos hacer uno de drogas, tengo las estadísticas de un programa que tuve recientemente yo, de los consumidores de drogas en Estados Unidos, y en la realidad es muchísimo más alto del que dicen las autoridades estadounidenses, pero con mayor incremento en los sectores infantiles y jóvenes, adolescentes. ¿En serio? Y con mujeres. Yo que daba clases, no tienen ni idea, de veras, Jorge, no tienen ni idea de lo que pasa en las escuelas de los Estados Unidos. La cantidad de armas que oyes que hay, que se dicen que... No, a diario siempre alguien mete un arma, siempre meten droga, y estás hablando desde niños desde quinto año, es decir, estás hablando de niños de 8 años, 9, 10 años, 11 años. Es, nada más para que tengamos una idea, en este momento, en todo Estados Unidos, y a ver, maestros, el que quiera ser maestro acá, hay un déficit de maestros, solamente en Texas, de más de 9,000 maestros, de nivel elemental hasta preparatoria. Bueno, o sea que media superior. No hay maestros, y según los estudios de los propios distritos escolares, y Dallas está entre los 8 más grandes o 10 más grandes de todo Estados Unidos por la cantidad, y la gran mayoría son estudiantes latinos, no hay maestros por 3 motivos fundamentales. Uno, porque tienen exceso de trabajo, porque los salones tienen exceso de cupo, uh-huh, y es muchísimos problemas. 2, tienen un sueldo mísero, de lo peor. Un maestro no te gana más de $55,000 a veces en las escuelas, y eso en verdad no te alcanza ya en Estados Unidos para vivir, pero para nada. Entonces, exceso de trabajo, el sueldo que es tan mínimo, y 3, los padres de familia pueden denunciarte si tú les llamas la atención a los niños, porque son muy malcriados, son muy groseros. Los padres creen que estamos en nuestros países, que la educación, que la escuela tiene la obligación de educar a los hijos, porque la escuela, el maestro tiene la obligación de educarlos, y ellos se desprenden de esa responsabilidad y dejan. Entonces, si le llaman la atención, pues van y se quejan. Es que mi maestro, le dice el niño al papá, a la mamá, mi maestro me regañó. Y te digo, o sea, eso es bien normal, aquí cualquiera te lo dice, y vas, denuncias al maestro, le llaman la atención, o tal vez hasta la puedan correr. Y yo les digo a los papás, ¿por qué no vienen a comer? Porque tú puedes comer con tu hijo en la mañana. Y mira, Jorge, es increíble la cantidad de comida que tiran los niños. Le dan la comida y dicen, le gustó solamente, antes tenía pizza. La pizza o un chocolate o lo que sea mínimo. Y todo lo demás, sin haberlo agarrado, sin probarlo, sin nada. ¿Qué es lo que hacen con todo ese alimento? Lo tiran. A la basura, ¿no? A la basura. Y no lo puedes recoger porque es a través de esos desayunos y de la cantidad de alumnos que hay en las escuelas que reciben el presupuesto federal. Entonces dicen, bueno, pues ya, lo tiró. Y dices, no puede ser posible. Yo como maestro, yo decía, no, pero miren tanta comida, vamos a sacar y se la llevamos aquí en Dallas hay gente muy pobre, llevamos o la mandamos o a ver qué hacemos. No, o sea, no la puedes sacar, ahí se queda y a tirarla. Uf, pero entonces hay un problema de raíz en las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Si te das cuenta, Estados Unidos se encuentra en la actualidad, dependiendo de la organización que te muestre las estadísticas, los rankings estamos entre los 20, otros te ponen hasta el número 27 en el ranking mundial en educación. No es ni los primeros ni los segundos, en ese nivel.
No quieren que los latinos y los otros migrantes se eduquen, Jorge. Esa es una realidad. Hay temor. Oye, hablando de esto, creo que tú lo sabrás. El único país del mundo que se negó a firmar la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia es Estados Unidos. ¿Sí? Y el nuclear y varios más. Sí, porque mira, es un juego, esa es la deshonestidad de los políticos demócratas y republicanos. Porque, a ver, Jorge, ¿cuándo has visto que, por ejemplo, ahora está en un debate de denuncias, la más prestigiosa universidad que hay en Estados Unidos, Harvard, que es a nivel mundial incluso, Donald Trump, tu amigo Trump, ordenó primeramente deportar a todos aquellos estudiantes que estaban haciendo algún tipo de actividad política a favor de Palestina. Hubieron muchísimas manifestaciones y muchísimos plantones dentro de las escuelas de las más prestigiosas universidades, y todos esos estudiantes que se identificaron con el apoyo a Palestina o fueron suspendidos, otros fueron deportados, y en la actualidad Harvard, entre otras, no pueden, antes de que tú te inscribas ahí, a pesar de que cuesta creo que 126,000 solamente matricularse en esas escuelas, dólares, $125,000, si te identifican que tienes ideología no idónea a los Estados Unidos, y a lo mejor que dices, yo estoy en contra de las violaciones a los derechos humanos, entonces ellos ven a ver en dónde, ¿no? Porque a los derechos humanos de quiénes, en concepto de quién, no puedes entrar a Harvard si tienes algún tipo de ese tipo de pensamiento, ya no de ideología, de pensamiento. Si estás en contra de la masacre de Israel en Gaza, no puedes entrar ahí y no puedes manifestarte. Y las manifestaciones, no sé si vieron, porque se censuró mucha información, muchas marchas fueron censuradas, fueron atacadas por policías, porque era a favor, supuestamente en contra de Israel. Había un movimiento en contra de Israel y a favor de los palestinos, los terroristas palestinos, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Y cuando ves lo que sucede en los derechos humanos en Estados Unidos y lo vives, dices, no, eso es mentira. Y de los niños, nada más para que tengamos una idea de lo que estás hablando, lo profundo y la importancia. Aquí hay una organización que se llama CPS. El CPS es la organización en Estados Unidos que se encarga de velar por la seguridad de los niños. Si tú ves que un papá, una mamá, o los dos, o alguien que sea tutor de ese menor de edad es golpeado, lo golpea a ese niño, tú hablas al CPS y llega el CPS a ver qué está pasando, y te lo pueden quitar, pero fácilmente. E incluso te hacen cargos penales y te pueden meter hasta la cárcel dependiendo del grado de violencia de estos menores. Y cada vez son más. Bueno, cuando tú hablabas al CPS, te contestaban en aproximadamente, para que pudieran ir a checar, no tardaban no menos de un mes en poder ir a esa casa. ¿Sabes qué hicieron y cuál es la idea? Privatizaron el sistema. Por eso, incluso, no sé si sepan, cuando vienen las caravanas, que hay una separación de niños, de las familias que las separan, padres a un lado y los niños en cárceles, eran cárceles. Yo las visité con embajadores, con personas que íbamos a esos lugares que eran supuestamente lugares donde los niños podían estar tranquilos. Era horrible, era peor que una cárcel. Bueno, y esos niños, muchos ahí fueron violados, o en el transcurso de la caravana, o en el transcurso cuando entraron por la frontera de México acá, habían sido violados, etcétera, etcétera. Bueno, la intención fundamental de esa organización la hacen privada
Entonces ahora, ¿sabes qué? Sí, pero ahora le cobro al Estado y a ver cómo le hacemos. O sea, esa es la manera en que yo manejo las situaciones. Uf, Así, es terrorífico. Todo privado. Lo que prima es el dinero. así es. De hecho, hace poco me enteré que las cárceles en Estados Unidos las manejan empresas privadas. Casi la gran mayoría, tanto las cárceles normales como las cárceles de inmigración. Entonces, tienen que tener gente metida ahí para que reciban los fondos. Y eso, esa justicia, esa violación de derechos humanos. Tú llegas a una cárcel, antes yo iba a desayunar con los presos en varias cárceles de los domingos, pero sales tan deprimido que dices, no, ya no puedo. Llegas, hay gente que como no habla inglés y no sabe ni por qué están ahí, o sea, pues me detuvieron, pero es necesario y se ha luchado mucho, gente muy honesta, entre ellos legisladores y republicanos también, que urge no solamente una reforma migratoria integral y amplia, humana, sino una reforma como hizo México al sistema judicial. Mira, Jorge, si a ti te agarran con droga y te meten a la cárcel, porque digo yo, pues, el diputado con el que trabajé son abogados, criminalistas y de migración, si te agarran con droga, dicen, ok, bueno, vas a salir para que te lleves tu caso, si pagas una fianza de 500, 700, 1,000, $5,000, y aparte de lo que te cobra el abogado. Si tú no tienes esa fianza, ¿dónde crees que la vas a pasar el tiempo que sea necesario? En la cárcel. Entonces solamente pagan la fianza, obviamente los que tienen el dinero y pueden salir tranquilamente. Por eso ve los narcos andan afuera. Claro. Entonces el sistema culpabiliza y castiga a la gente pobre. Totalmente. Y además lo humilla, porque tú puedes ver, no sé si eso pasa en España, pero tú puedes creer que a un joven, a una mujer anciana o ya grande, por una infracción, a lo mejor no la pagó, o porque tenía un orden de arresto, delante de toda la gente te esposen con las manos atrás. Vaya. O sea, dices, así, y a todos, ¿no crees que a todo el mundo que arresten, perdón, que arrestan humillante de esa manera? Manos atrás, arrestado, ya, y si vieras las cárceles, dices, no puede ser. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, tú fuiste entonces director de comunicaciones de este diputado estatal de Dallas por 20 años. Por 20 años. O sea que habrás visto de todo. Realmente sí, Jorge. Hay una cosa que me impactó y a veces me dicen, yo soy mexicano, yo nací en la Ciudad de México, pero me dicen, no, es que como que tú te volviste ya más estadounidense, ¿no? Porque defiendo a los chicanos. Y es que cuando estás en México, la idea fundamental es que te hacen un conflicto entre chicanos y mexicanos. No, ese es chicano, ese no nos quiere. Y en la realidad, en la historia, te das cuenta, Jorge, que el chicano ha hecho tanto por el mexicano y al hacerlo por el mexicano, lo hace indirecta o directamente a favor de las demás nacionalidades latinoamericanas. Entonces, la educación, aquí hay una ley, el REMAC, que se llama que si tú vives en Texas por 3 años, tienes los mismos derechos para estudiar que un ciudadano estadounidense, tienes becas, o sea, todo ese movimiento lo han hecho los chicanos realmente. Ahora nos toca mantenerlos y agrandarlos, que ahora es bien difícil porque cada vez se han restringido o eliminado por completo en universidades que eran muy buenas y que son muy valiosas para los hispanos. Simplemente ya no se puede. En Harvard estudian alrededor de 126 mexicanos que ahora no saben qué va a pasar con ellos si les detectan que tienen, ya es que el mexicano normalmente
pues, casi no la mayoría, pero sí una gran cantidad, por razones de la vecindad que tenemos Estados Unidos, México, pues somos como a veces medios imperialistas o anti-yanquis, anti-estadounidenses, y que si les detectan algo o han participado en marchas, pues los pueden también deportar, a pesar de que son de hijos de gente millonaria, ¿no? Pues para asistir ahí. Entonces, imagínate. Para la gente que nos escucha en Europa, ¿qué es un chicano? Un chicano se identifica así, etimológicamente hablando, aquellas personas que son de origen mexicano, que son nacidas en los Estados Unidos. Todos aquellos mexicanos que hayan nacido en los Estados Unidos son chicanos, que fue una palabra un poco despectiva para identificarlos a estos mexicanos. No sé si vieron, por ejemplo, American Me o ese tipo de películas que había, que pasó tipo chicano, o el Tintán, el gran cómico, el artista mexicano, que se vestía así con una pluma, aguados, sus pantalones y sacos grandes. Ese es el tipo de chicano. Y es un movimiento cultural muy importante que sostiene el español en los principales momentos más difíciles que vivieron Estados Unidos. En el 36, cuando hay aquí la gran depresión, Estados Unidos hizo una política que comenzó a deportar posteriores de las deportaciones, y ahorita con Trump ha habido mucho menos deportaciones, mucho menos que con Bill Clinton, y que hasta que con Obama, sobre todo Obama, que ha sido el presidente que más gente ha deportado, a pesar de ser demócrata y a pesar de que prometió que iba a aprobar una reforma migratoria. Bueno, ¿En serio? deportaron en ese año, después del 36, en la época de la depresión, Jorge, deportaron a muchísima gente, entre ellos a muchos mexicanos nacidos acá, que decían, oiga, ¿qué hago en México? Pues si no se hablan ni español. Yo nací en Estados Unidos. Entre esas deportaciones estaba el papá del diputado con el que trabajé. Y el abuelo también. Pero ha sido muy difícil. Sí, esto es un desastre. Yo siempre he dicho que para bien y para mal, lo de ser vecino de Estados Unidos nos ha traído, no sé si más problemas que beneficios, ¿no? Sí, y mira, y la historia es muy interesante. A veces no es hablar mal de los Estados Unidos, es nada más vete a la historia. Por ejemplo, si tú te vas a San Antonio, Texas, si tú te vas a Los Ángeles, en California, si tú te vas a Nueva York, ves una gran cantidad de gente que son veteranos de guerra. Ve cómo viven, Jorge. Ve. Después, estudiando la historia, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, lean las mentiras que fueron todos los presidentes que participaron, que estaban en esas guerras, y unos años después principalmente, y dentro de esos, y un poco antes, la gran cantidad de mentiras que dieron, no solamente por esconder las masacres que eran en los bombardeos estadounidenses en contra de lo que era Vietnam y Camboya, y toda esa área. Tengo muchos amigos asiáticos que me lo han confirmado, sino que además se sostenían con esas mentiras, Jorge, de una manera tan deshonrosa. ¿Sabes por qué? Era para ganar las elecciones, como lo hizo Nixon. Mantenían a los rehenes incluso cautivos, con tal de no decir que había sido el presidente con el que iban a competir en las elecciones, y decían una sarta de mentiras. Una de las grandes mentiras que hubieron, Jorge, pues nada más hay que verlo, fue la guerra de Irak, en donde decían que tenía Saddam Hussein armas de destrucción masiva. De destrucción masiva, exactamente, pero que eran armas químicas, exactamente, bacteriológicas y todo ese tipo de situaciones, y nunca se detectó absolutamente nada. Y si vemos a Trump
que tiene más de 26 juicios, ¿cómo podemos entender que un país, el más poderoso del mundo, tenga un presidente, y no es que lo diga, así lo dice la ley, así lo dice la justicia, que sea un criminal? A ver, ¿cómo? Es un movimiento, como te decía hace rato, eso es lo preocupante, de este movimiento de la ultraderecha, de la ultraderecha, muy conservadora, muy antimigrante, con un capitalismo. Yo no estoy en contra que haya ricos, y mucha gente no estamos en contra de eso, pero el exceso de la riqueza que tienen unos cuantos. Por ejemplo, cuando Elon Musk, el de Tesla, que estaba en el gabinete de Trump, Elon Musk, cuando lo invitó a Trump a participar con él en la elección, lo primero que dio fueron $20 millones para la elección, perdón, $200 millones para la elección, y daba $1 millón a los que querían votar, para que votaran por Trump. En las 2 primeras semanas que gana Trump, él ya había ganado más de $2.500 millones con todo lo que ya estaba haciendo. Y si le siguen, van viendo todo lo que va ganando él y los demás, Bezos y todos los demás que son los grandes, los millonarios de todo el mundo, los más máximos millonarios, han ganado millones de dólares, millones y millones, que ya nadie sabe cómo se los van a gastar, ¿no? Imposible gastárselos en esta vida. No hay manera, simplemente, no existe. Y ve la pobreza, vean cómo está de pobre, nada más vean, hay pobres en Estados Unidos, ¿cuántos pobres hay? Hay cada vez más grande. El sueldo mínimo en Estados Unidos, en la actualidad, y acaba de subir, pero todavía están para que lo apliquen, es $7.25 la hora. Jorge, con esa cantidad no vives, pero ni para nada. Cuando te retiras de ya como jubilado, no te dan, según por los créditos, pero la mayoría de las personas, por lo que ganaba y todo eso, no te dan más de $1,500 por mes para vivir cuando te retires. En la actualidad, una renta de un cuarto chiquito, todo eso, no está menos de $2,500, no menos. Entonces no puedes pagarte una vivienda y ya no te digo comer. Hay, según los estudios últimos que hay al respecto, dicen que por lo menos una vez por semana una familia va a dejar de comer algo, o va a dejar de comer, y nada más va a medio comer, por lo que estamos hablando. Por eso tienen que trabajar papá y mamá, descuidando a sus hijos, y por eso el incremento de drogas. Si una vez habláramos de la cantidad de drogadicción que hay en Estados Unidos, en las realidades, con datos de organizaciones, de estudios de universidades, de todo eso, correctos. Y tú has oído hablar a Trump que diga, o los demás presidentes que digan, bueno, vamos a reconocer que sí, hay tantos cárteles mexicanos y en otras partes del mundo, porque aquí está el mercado de la droga. Sí, pero ¿han dicho cómo combatirla? Trump ha dicho, se preocupa por el fentanilo y las demás drogas. Claro, hay muchas más. 1,000 sintéticas peores todavía. Pero además, fíjate, además de todo eso, lo triste es que no han reconocido que la drogadicción, igual como es el alcoholismo, debía ser considerado una enfermedad, primeramente, para ser tratada desde el sector salud, por fuerza, y en el sector educativo, académico. Si los niños comenzaran a tener ese tipo de educación, serían menos propicios. Si ves la gran cantidad de natalidad que hay en las niñas hispanas, casi las americanas, las estadounidenses casi no, pero la gran cantidad de niñas mexicanas o latinoamericanas con niños, te quedas impresionado. Dices, y empezando desde ayer estuve en un lugar precisamente al respecto, y son niñas de 16,
17, 18, que ya tienen dos niños y la tuvieron a los 14, a los 13, 15. Uf. Vean nada más las estadísticas que hay de natalidad en Estados Unidos de las mujeres hispanas. Pero no, ya no somos los primeros. Ahora los asiáticos nos están ganando. Vean la cantidad de asiáticos que hay, Jorge. Es increíble. A nuestro amigo Víctor Manuel aún le quedan muchas cosas interesantes que contarnos. No te pierdas la próxima semana la segunda parte de su entrevista, porque ha sido muy generoso y hemos charlado un montón de tiempo, así que hemos decidido dividir la entrevista en 2 episodios. La próxima semana más aquí en Lengua. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.